Vale, muy bien. Dado que ya el colega Álvaro puso a grabar la clase, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como les comenté el pasado viernes, la idea de esta semana es hablar un poco sobre la cultura investigativa y la productividad científica y cuál es la ética que hay detrás de todo esto, ¿no? A nivel de Latinoamérica y el Caribe existen ciertos aspectos importantes que hoy en día están atravesando y tensando más que todo las aristas académicas. Hay ciertas tensiones entre los académicos, investigadores, autoridades y sobre todo también desde los aspectos del equipo de gestión. Hoy en día gestionar instituciones de educación superior no es algo sencillo. Se demanda ciertos aspectos importantes. ¿Por qué? Porque la universidad se supone que se generan los nuevos conocimientos que apuntan directamente a las acciones sociales de manera significativa. Por ejemplo, las políticas públicas, los lineamientos, las evidencias mediáticas que van eh, a generar cierto aporte a las nuevas literaturas y sobre todo a los perfiles de egreso, ¿no? ¿Qué pasa si les comento que lastimosamente Latinoamérica se está enfrentando a un impacto muy bajo sobre la productividad científica y con ello, obviamente, la gestión de nuevos conocimientos? Latinoamérica en este momento está generando ciertos llamados de atención no solo a los científicos, sino a poder colaborar colaborar de manera significativa con ellos. En la clase anterior estuvimos conversando de este tipo de cosas que se están generando, ¿no? La preocupación que tienen las autoridades, sobre todo la presión que se está generando con respecto a los académicos que solo están dedicados de manera contractual a la docencia y no a la investigación. Pero muchos de ellos están siendo contratados con grados de doctor, generando solo impacto importante a la docencia, pero nada a la generación de nuevos conocimientos. Me imagino que ustedes en su oportunidad han podido escudriñar información al respecto y han podido evidenciar que ciertas situaciones se están generando dentro de las aristas, impactando obviamente, por un lado, de manera positiva, porque posiblemente los académicos se estén preocupando en poder ir escalando posición dentro de las urbes académicas, pero por otro lado también genera cierta preocupación que impacta directamente y sobre todo a la salud mental de los colaboradores. Fíjense, de este material que voy a compartir el día de hoy, es un material que a la larga la idea era que fuese complementaria, ¿no? Del contenido del día de hoy. ¿Por qué? Porque estuvimos conversando la clase anterior y la idea es poder conversar con ustedes al respecto, ¿no? Dentro del material expuesto, avísenme por favor cuando este se esté visualizando. Se está visualizando, pero en miniatura no está la presentación completa. Vale, ahí está cargándose. Veamos. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, sí se ve. Sí, sí. Vale, muy amable, gracias. Entonces, utilizar las prácticas éticas en el periodismo. Nosotros vamos a trabajar esto el día de hoy, ¿vale? Voy a hablar un poco sobre cómo el código de ética del periodista en Bolivia establece ciertos aspectos y visualizar si realmente nosotros como parte de este gremio estamos generando ciertos compromisos y me gustaría de alguna manera escuchar obviamente sus contribuciones al respecto, ¿vale?
Este artículo fue publicado en el 2022, exactamente hace 2 años, a inicio del año 2022, en el mes de febrero, en una de las revistas más importantes en en ciencias humanas o en humanidades y educación. Se llama Comunicar y está directamente suscrita a una de las mejores universidades con mayor índice de impacto de Shanghái en España, la Universidad de Barcelona. Habla de la cultura investigativa y la productividad científica del docente en la era digital. Esto es una situación que para nadie es un secreto. Entre el año 2019 y lo que fue el 2020, durante la pandemia, se enfrentaron muchos académicos a la situación que obviamente albergó los riesgos sistémicos o la globalización a través de la pandemia, ¿no? Muchos de ustedes pudieron ver en noticias, redes sociales, comunicados dentro de la universidad, que académicos con muchos años de experiencia tuvieron ciertas debilidades al enfrentarse a la radical era de conocimiento. O sea, al tener este contacto que tenemos hoy en día a través de plataformas de e-learning, para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto a lo tradicional. ¿Qué pasaron con las instituciones de educación superior tradicionales? Debieron de ceder sus espacios a la incorporación de mecanismos que dan respuesta al mundo académico, convirtiéndose obviamente en instituciones más proactivas, más dinámicas, más descentralizadas, y donde la pieza fundamental para el logro de los objetivos educacionales eran los académicos. Sin embargo, este talento humano, que dentro de un aula de clase tradicional eran una enciclopedia abierta, generadoras de conocimiento y que apuntaban directamente a procesos cognitivos de manera específica, claras, y que el perfil que generaban para ese entonces era muy llamativo. Sin embargo, la era del conocimiento luego de la pandemia generó cierto aporte de impacto que contradecía muchas cosas de los académicos en ese entonces. Ustedes pudieron visualizar que académicos se frustraban porque los estudiantes no conversaban en la plataforma, no se veían esos efectos paralingüísticos donde nosotros, cuando estamos en un aula de clase, por ejemplo, visibilizamos que existe cierta tensión o, o cierta comprensión de lo que se está generando como conocimiento en ese momento. Se vieron frustraciones no solo a nivel de grabaciones, sino que frustraciones donde académicos que eran una eminencia dentro del aula de clase soltaron las riendas y renunciaron a la academia. Otros se jubilaron, otros se formaron, otros se capacitaron, otros generaron cierto rechazo o resistencia al cambio, pero se dieron cuenta que este tipo de situación llegaba para quedarse y para evolucionar. Para ese entonces conversábamos del e-learning y cómo establecer contacto directo de enseñanza-aprendizaje a través de una plataforma digital. Hoy en día se habla de inteligencia artificial y de la educación híbrida o el manejo del autoconocimiento, ¿ya? Toda esa información o ese conglomerado de información nos llevó a nosotros como investigadores a poder cuestionarnos si los riesgos sistémicos o los efectos de la globalización impactaba no solo el hecho de poder generar ciertos conocimientos o avance rápido. Y empezamos a explorar dónde nacía la cultura investigativa, desde el punto de vista epistémico y desde el punto de vista cognitivo. Nos percatamos realmente de que habían dos desafíos grandes para ese entonces, y eso está perenne hasta el momento. Nosotros nos metemos hoy en día a las bases de Woke Science y Scopus y volvemos a revisar cuál es la productividad que ha tenido estos países, y nos vamos a dar
cuenta de que lastimosamente, dado a los efectos, a las grandes obligaciones, a las cargas laborales, a los efectos contractuales que tienen los colaboradores en este entonces, lastimosamente su productividad ha decaído. Y los efectos que apuntan a áreas específicas han generado cierto compromiso y alza al respecto. Fíjense, hablar de cultura investigativa es hablar de ese conjunto de elementos cognitivos, o sea, de saber de lo que está pasando y cómo lo podemos resolver de una manera valorativa y actitudinal. Cuando yo les decía que los académicos que se enfrentaban a las plataformas digitales generaban cierto rechazo, cierta resistencia al cambio y sobre todo generaban frustración al respecto, es a lo que yo me estoy refiriendo ahora. La cultura investigativa genera elementos cognitivos para que tú de alguna forma te adaptes a las realidades y no tengamos ese efecto denominado gringolas en el académico. Ustedes saben que son gringolas, ¿verdad? Son este arnés que tienen los caballos de carrera que le impide mirar a los lados, ¿no? Para que no se asuste o algo por el estilo, sino que su vista está al frente y hacia la meta. Pues la cultura investigativa lo que hace es ampliar ese conocimiento y verlo desde una perspectiva un poco más globalizada, un poco más 360 grados, ya de por qué, para qué, el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, que nos permita generar ciertos aspectos de una comunidad determinada, ¿no? Que aparte de eso genere ciertos aportes a través de la práctica, la promoción y sobre todo la irradiación de los efectos que se están dando sobre los riesgos sistémicos o los cambios globalizados. Desde esta perspectiva, los profesionales de la docencia generaron ciertos aspectos a través de la trayectoria formativa, con nuevos estudios y la formación para el desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy está siendo tema lo que es la inteligencia artificial. Mañana posiblemente venga otros aspectos y la idea es que nosotros nos pudiésemos adaptar rápidamente. Autores que hemos estado leyendo en los últimos meses, porque estamos interesados en poder establecer ciertos patrones en la neurociencia, es hablar del neuromanagement, ¿ya? Y esto permite de alguna forma a la adquisición de nuevas habilidades y capacidades en la nueva era digital. ¿Por qué? Porque lo que se busca, en cierto modo, es que los colaboradores, y hablo en las diferentes áreas, puedan tener una plasticidad cerebral para adaptarse rápidamente a las nuevas realidades y poder generar avances significativos, ¿no? Fíjense estos números que están aquí. Nosotros aplicamos un instrumento a más de 20 países, pero uno de estos países conformaban parte de un conglomerado muy pequeño, por lo tanto lo sacamos de la muestra y nos quedamos exactamente con 20 países de América Latina y el Caribe sobre la cultura investigativa del docente de Latinoamérica en la era digital, ¿ya? Pudimos extraer información desde la perspectiva postpositivista, ¿vale? A través de la base de datos de Web of Science o WOS desde 1996 hasta el 2019. Pudimos escudriñar más de 4.000 artículos científicos que hablaban de cultura investigativa. Y esto nos generó cierta preocupación. Existe un avance importante en países de Latinoamérica que en otros países que se suponen que se encuentran posicionados a nivel económico, social, tecnológico, legal, hoy en día son los que se perfilan como los países que lastimosamente carecen de productividad científica. Utilizamos un cuestionario con criterios de validez que fuimos
que lo fuimos validando por experto a escala de Likert y lo aplicamos a más de 2.215 docentes derivados de 5 eventos científicos internacionales. Estos docentes tenían grado de doctor, o sea, tenía un PhD de cualquiera de las áreas de conocimiento. Los 5 eventos estaban en ciencias sociales, ciencias de la salud, ingeniería, ¿vale? Y economía y negocio. Estas áreas se suponen que realmente son las más fuertes a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Fíjense el primer resultado y el cual generó cierto impacto, ¿no? El 78% de los docentes encuestados tienen menos de 15 años de experiencia docente, con edades menores a los 44 años y un nivel académico de 38.9% dedicados a solo pregrado. Se supone que dentro de las aristas académicas, los docentes dedicados a pregrado debiesen de tener acciones o vínculos que alimenten a las líneas de investigación de pregrado, desde el posgrado y desde el doctorado, ¿no? Esto es uno de los hallazgos más importantes que hemos tenido como investigadores. Sin embargo, lo que nos sorprendió fue que de esos 2.215 académicos, el 62.5% respondieron que nunca han publicado en revistas indexadas y desconocen las aplicaciones adecuadas de los paradigmas y diseños de investigación. El 23.86% de las citas totales son autocitas. Fíjense que desde la cultura investigativa y la productividad científica, se supone que cuando el académico llega a grado de doctor, este debe de publicar su investigación, porque es lo que le permite alcanzar su grado académico. Pues esto ha hecho efecto de manera directa, profunda, a nivel de Latinoamérica, generando ciertas preocupaciones a quienes estamos inmersos en la academia, ¿no? Se supone que desde esto nosotros podemos evidenciar que estamos creando políticas públicas adecuadas a la sociedad, estamos cada vez evitando mitigar los riesgos asociados, estamos más bien apostando, perdón, a mitigar los riesgos asociados a la ignorancia, ¿ya? Que es lo que genera de alguna manera aspectos que violan las buenas costumbres y que de alguna manera los académicos eh, enfrentamos eso cada día en el aula de clase. Bernardo, te doy la palabra, cuéntanos. Profesor, buenas noches. Una consulta, la diferencia entre citaciones orgánicas y autocitaciones, por favor. Vale, interesante. Las citaciones orgánicas fue un término que nosotros tomamos aquí con respecto a que existan trabajos de estos investigadores, ¿no? Que no sean autocitados por los mismos autores de la investigación, sino por autores terceros que estén alimentando la línea de investigación. ¿Me doy a comprender? Las autocitas son autores que se citan su mismo trabajo, y las citas orgánicas fue un término que nosotros hemos desarrollado con el propósito de indicar que son citas libres de autocitas, ¿ya? Que otros académicos a nivel global leyeron tu trabajo y soportaron su trabajo como base teórica. Muy bien, Bernardo. Profesor, para eh, confirmar mi comprensión, las autocitas son trabajos o investigaciones que un investigador se hace a sí mismo, cita un trabajo de él mismo, otro trabajo en el artículo que está escribiendo en este momento, Muy por bien, ejemplo. muy bien. Y las citaciones orgánicas son eh, citas, pueden ser de otros autores que tienen que ver con el tema. No. Exacto. Otros autores con el tema que te citen tu trabajo.
Por ejemplo, en un rato más muestro mi Google Ah, académico, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que siempre va a haber citas, autocitas, que por cierto, esto es un tema sumamente interesante porque fíjense, los criterios editoriales hoy en día en las revistas científicas, algunas revistas no te permiten autocitas, pero a veces es un dilema que uno mismo se cuestiona como investigador, porque cuando uno establece, por ejemplo, perspectiva investigativa, siempre parte de la base o del antecedente de tu resultado de investigación que fue publicado previamente, ¿no? Y que tú quieres avanzar de manera significativa y puedes decir, bueno, según los hallazgos para el año 2000 tanto, esta investigación estableció cierto interés, ¿no? O ciertas conclusiones. Y para este periodo el avance ha sido importante, pero si te das cuenta, Bernardo, que es interesante la pregunta, muchas veces abusamos de ello. ¿Qué es lo que ha hecho los criterios editoriales o las editoriales a través de las revistas científicas? Que no te excedas del 10% de citas, ¿vale? De tu propia ujú. cita, porque muchas veces esto caería mucho en coincidencia semántica o en autoplagio, ¿vale? Profesor, las citaciones orgánicas son las citas que otros autores hacen de mi trabajo, De ¿no? tu trabajo, Perfecto. de tu trabajo. Gracias, Entonces, profesor. la idea es que nosotros tengamos, porque eso es lo que te va midiendo el índice H o el índice de SIF, ¿vale? La ley de SIF te dice de alguna manera cómo ha sido tu productividad a nivel de citas orgánicas o citaciones a través de Google Scholar o de las bases de datos de Web of Science o Scopus, ¿vale? Y Eh, finalmente, profesor, citaciones totales en este caso son la suma de autocitaciones y citaciones orgánicas. correcto. Sí, Perfecto. lo vamos a ver Gracias. aquí, fíjate. Mira esta tabla o miren esta tabla. Si nos vamos a los números de Bolivia, ¿vale? Que son los que nos interesan en este momento como parte de esta formación. Fíjense que Bolivia para el año 2019, que fue que se extrajo los datos, tenía una población total de 11.673.021 habitantes, ¿vale? Su categoría poblacional, a diferencia de otros, está entre la media, la baja, ¿ya? Y su categoría de producción científica está muy baja. Se supone que para ese periodo, entre 1996 y 2019, aproximadamente unos 20 años, ¿ya? La productividad científica de Bolivia a través de estas categorías era muy baja. Solo tenía para ese entonces 5.203 documentos publicados en todas las áreas de conocimiento. ¿Ya? Tenía situaciones de esos 5.000 que a mí me parece sumamente relevantes, ¿vale? 117.588 citas, de las cuales autocitas son 8.090 y un total de todas son 125.678 citas. ¿Ya? Posicionándose entre estos 20 países de América Latina y el Caribe, Bolivia para ese entonces, hace 2 años atrás, tenía una productividad científica muy baja. ¿Y esto a qué nos lleva a la reflexión? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué nos lleva a reflexionar esto? Sobre todo en la productividad científica, que es a donde nosotros debemos de eh, establecer cierto acercamiento con los académicos, con los científicos, con los investigadores, con las casas de estudio, ver si esto realmente está sucediendo, está pasando. Zulma, cuéntanos. Gracias, doctor. La verdad es que yo, conforme usted fue avanzando el contenido de sus diapositivas, estaba meditando en el análisis que siempre hace el rector de nuestra universidad, el doctor Jesús Egues Rivero.
en función a los resultados que se han venido dando de los procesos de acreditación de las carreras de nuestra universidad, que dicho sea de paso, están como 9 carreras ya acreditadas, y entre las debilidades que se han detectado en este proceso de acreditación justamente es el pilar fundamental, que es el de la investigación. Eso ha servido para que en esta nueva gestión que se ha iniciado este 2024, el rector haya determinado que haya un fortalecimiento directo a este pilar que es el de la investigación. De ahí que los centros de investigación que tiene la universidad en coordinación con ¿qué se llama? Los centros de investigación facultativos, puedan aunar esfuerzos y desarrollar una serie de actividades. Y producto de ese trabajo es que nosotros, por ejemplo, en el caso particular mío y de otros compañeros, estamos teniendo esta oportunidad de poder pasar este diplomado, porque se le Muy ha bien. puesto el interés a este pilar fundamental que ha considerado la actual gestión, que debe ser fortalecido. Ahora se están produciendo más artículos científicos, se está desarrollando más investigación y también se le está dando publicidad y divulgación a los Discusión. contenidos, así es, a los contenidos de los resultados que se obtienen de estas investigaciones. Entonces, creo que se está entendiendo la importancia que tiene la producción científica para nuestro medio. Y por ello es que no solamente en el área posgradual que se han desarrollado investigaciones, sino que también y sobre todo en las modalidades de graduación, en las tesis de grado que tienen para obtener el nivel licenciatura, los estudiantes están trabajando bastante en tesis que responden a una necesidad de determinado grupo social. Entonces, creo que ya como que se está dando un vuelco y se está priorizando justamente esta temática. Creo que el análisis y los criterios que se van dando permiten pues vislumbrar que a muy corto tiempo vamos a tener una mayor producción. Incluso las facultades ya están produciendo sus revistas científicas, otros están trabajando en la indexación de las mismas para que puedan tener su registro, ¿no es cierto? Tenemos también aquí en la UAB una revista Podscientia de posgrado que está aportando también en el tema de la divulgación y difusión de los artículos científicos. Entonces, creo que hay un cambio de mentalidad gracias a la direccionalidad que le va dando la máxima autoridad universitaria. Solo ese comentario, querido. Zulma, te quiero hacer una pregunta porque esto para mí es sumamente interesante porque esto es una línea de investigación mía, ¿no? Que habla de gestión, calidad y productividad y cultura investigativa y productividad científica. ¿Qué detonó? Porque esto no es nuevo. Esto, miren, esto es como el desarrollo sostenible. La gente a partir del 2015 pensó, oh, wow, estoy conociendo el desarrollo sostenible y ustedes saben muy bien que esto no es novedoso. Esto tiene más de 30 años de función, más de 50 años de ejercicio literario, ¿vale? Pero ¿qué detonó el hecho de saber que no solo para un proceso de acreditación, porque podríamos acreditarnos en cualquier momento, ¿cierto? Y eso es una moda hoy en día, bueno, una tendencia, más que una moda, es una tendencia a través de una necesidad. Nuestra universidad también está en ese proceso de acreditación, ¿vale? Y lo primero es docencia, investigación y luego vinculación con el medio o extensión. Pero me gustaría saber en lo posible qué fue lo que detonó el hecho de poder evidenciar que las instituciones de educación superior en Bolivia estaba teniendo esta oportunidad de mejora, ¿ya? Debido a los números que las principales bases de datos estaban emitiendo. Y sobre todo, obviamente que invertir en cultura investigativa y productividad científica no es nada económico, sobre todo en los tiempos que son las jornadas académicas que deben de tener los investigadores y los docentes, los recursos financieros de estructura tecnológico humanos que deben estar dentro de la organización.
y la inversión a proyectos significativos que sean partícipe o tenga impacto en la sociedad donde esta universidad está inmersa, ¿ya? Entonces, esto es un movimiento que se ha dado últimamente, fíjense, y posiblemente podríamos hablar más adelante de otros casos como Perú, fíjense, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, ¿vale? Y países como Brasil, que son muy altas, pero su productividad está más asociada a las investigaciones por inversión internacional, cuando van investigadores de otros países a Brasil a explorar todo el tema que hay allá, sobre todo desde la biología, no ciencias de la Tierra. Zulma, te doy la palabra si gusta, o si no, compartimos la palabra con Lidia y luego con Bernardo. Sí, doctor, yo creo que ha sido esencial, y lo digo sinceramente, y no porque comparta las ideas del rector de nuestra universidad, pero creo que ha sido esencial el hecho de que él haya Visionado. defendido, sí, haya visionado, defendiendo una tesis doctoral, por ejemplo, Muy bien. priorizando y entendiendo de que la ciencia es la que puede dar respuesta a una necesidad, pero que debe ser aplicada en base de abajo hacia arriba, no de arriba Oye, hacia abajo. Entonces, excelente. sí, Qué bueno. entonces creo que la visión del rector permite que ahora, por ejemplo, no sea un privilegio de unos cuantos el hacer investigación, sino que desde las diferentes carreras se comience a impulsar la investigación en diversos niveles, ¿no es cierto? Que le permite el conocimiento de los estudiantes y el acompañamiento del docente. De ahí que elaborado el diagnóstico general de cómo estábamos en el momento en el que él asumió como rector, y al darse cuenta de que realmente esa era la debilidad que tenía sobre todo la universidad, entonces, y esa visión que él tenía de que la ciencia puede dar respuesta a muchas necesidades de la colectividad y puede aportar sobre todo a delinear un verdadero desarrollo integral del departamento del Beni, porque él parte del hecho de que el Beni es rico, pero esa riqueza no se la puede aprovechar justamente porque no hay alguien que diga, bueno, por aquí vamos a ir. Y es ahí donde se está apuntando a fortalecer eh, el proceso de investigación en diferentes áreas, que inclusive, le diré como ejemplo, los productores pecuarios, los ganaderos, han adoptado el hecho de asumir como propio los resultados de determinadas investigaciones que les permiten ir mejorando la calidad en la productividad de su ganado vacuno, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que forma parte mucho o parte del hecho de que la máxima autoridad sea quien esté identificada plenamente con esa necesidad y apoye y motive a los demás para que desde abajo surjan las investigaciones científicas y pueda dar respuesta a esa demanda. Eso nomás, querido doctor. Muy amable, Zulma. Yo creo que ¿me recuerdas el nombre de tu universidad, por favor? Universidad Autónoma del Beni José Vallivian, y mi rector es el doctor Jesús Ewer Rivera. Claro, claro. Yo tuve una conferencia con él en un evento y hablé de cultura investigativa y productividad científica. Recuerdo muy bien al profesor y a toda la audiencia. Creo que no tiene mucho tiempo de haber tomado la gestión. Sí, así Eh, es. Muy amable, Zulma, gracias. Vamos con Lidia, luego Bernardo y luego Nelson. Muchas gracias. No sé si me escucha bien, doctor. Muy bien, Lidia, cuéntanos. Gracias. Bueno, tal vez un poco para dar, ya que se ha tocado el contexto, más que una respuesta general, yo estoy en la ciudad de Tarija, que es el sur de Bolivia, y Muy aquí bien. tenemos la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho a la cabeza del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso. Y bueno, también hay otras universidades privadas, ¿no? Últimamente se ha abierto la Universidad Bolivariana, la Universidad Privada Domingo Sabio, la Universidad Católica,
con bastantes años, y la Universidad UCAT, que también es recientemente nueva aquí en la región. Pero a la pregunta que usted ha dado, doctor, yo identifico tal vez tres posibles causas. La Muy primera, bien, aquí en Tarija, sería la falta de una cultura investigativa, o sea, no es algo común, no es parte, digamos, de la dinámica. Eso no se ve en los medios, no, al menos yo muy que he bien. trabajado un buen tiempo dentro de la universidad también, o sea, no hay esa cultura. Cuando yo trabajé dentro de la universidad, vi que sí hay unidades dedicadas específicamente a hacer estudios, estudios en diferentes áreas del conocimiento, estudios estadísticos, etcétera. Pero otra de las causas que creo yo, además de esta falta de cultura, es la falta de difusión, porque sí me Muy bien. enteré que ellos hacían estudios, pero no los difundían. Cuando yo conversé con esta unidad, me sí, nosotros hemos hecho estudios, hemos investigado esto, aquello, pero yo le digo, no se lo ha visto eso en los medios o no se ha publicado. La universidad no ha generado los espacios de socialización, de difusión de ese nuevo conocimiento para que la sociedad pueda ver la utilidad que le puede dar. Entonces, creo que esa es una debilidad institucional, pero desde el lado de quienes, digamos, estarían a la cabeza, ¿no? De estos espacios que podrían generarlos, pero no se lo hace. Me parece que hay una falta de difusión. Ese sería un segundo aspecto. Y creo que el tercero tendría que ver con la falta de presupuesto. Si bien existen tal vez estas unidades o departamentos en las universidades, creo que no se destina el presupuesto suficiente para encarar una investigación como por ejemplo la que usted mencionó que se hizo en varios países, u otras tal vez a nivel departamental que vincule a otras ciudades de Bolivia, qué sé yo, o se relacione con los países vecinos. La falta de presupuesto que se destine a estos departamentos puede ser otro factor, porque creo que la investigación requiere tiempo, en fin, entonces la metodología del trabajo siempre va a requerir una planificación, y esa planificación necesariamente tiene que tener un presupuesto para poder ejecutar. Entonces yo creo que hay esos tres factores, y específicamente en la región creo que no tenemos esa cultura. Cuando realizo la búsqueda de algunos trabajos para la elaboración de tesis, proyectos de grado, que es una actividad que también desarrollo, muy pocas investigaciones encuentro que se hayan subido, por ejemplo, a páginas que sí estén ya certificadas, ¿no? Entonces, casi no se da ese tipo de información. Más que todo encuentro de otras universidades o de otras revistas científicas de otros países, ¿no? Pero casi no encuentro a nivel regional, ¿no? Entonces, creo que, bueno, por ahí va un poco para aportar al análisis. Muy amable, Lidia. Tú comentabas algo sobre estudios en áreas en cuanto a la definición de aspectos dentro de ella, ¿no? O sea, a pesar de que las universidades pueden generar nuevos conocimientos o nueva productividad con respecto a las variables en estudio, es lastimoso porque eso solo se queda en las cuatro paredes de la universidad, se queda solo entre las áreas de conocimiento y no hay como un aspecto vinculante con eh, los centros de comunicaciones, tanto nacionales como regionales, estadales y nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una investigación que nace en Bolivia, se desarrolla en Bolivia, se establece en Bolivia y se le hace seguimiento en Bolivia, pero no hay, o sea, tenlo por seguro que lo que tú me comentabas, posiblemente en la capital no se escuche de esta investigación en las áreas de conocimiento, a Así es. menos que un investigador esté interesado y llame a los autores del proyecto y diga, oye, ¿me puedes facilitar el paper para poderlo leer? ¿O tienes Ujú. alguna nota de prensa que yo Sí, pueda escudriñar con la información y saber de qué es lo que estás hablando o algo por el estilo? Y te digo algo, eso parte de una sola cosa, el presupuesto. Tú lo decías en tu en tu tercera opinión, ¿no? O sea, muchas sí, veces
las instituciones carecemos de recursos financieros para poder hacer llegar el conocimiento. Y esto se esconde o se pierde, ¿ya? Y caemos en lo que hemos estado viniendo, en este dilema que hemos estado conversando anteriormente. O sea, es justo y necesario que nosotros preguntemos si existe una investigación. Esa investigación tendrá código del comité de ética. ¿Ustedes creen en lo posible que estas regiones sepan de que existe un comité de ética para que pueda establecer una difusión científica? Por eso es que yo era muy quisquilloso, vamos a decirlo así, o muy frecuente con el tema de que un periodista científico, más allá de poder hacer la tarea, de crear una nota de prensa o crear una entrevista sobre los resultados investigativos, hay que explorar a profundidad la información. ¿Por qué? Porque posiblemente no podamos encontrar con cualquier académico que me esté inventando lo que sea para hacerlo ver. Gracias, Ligia, por tu participación. Bernardo, cuéntanos. Gracias, profesor. Tengo una consulta en relación al cuadro que nos está presentando. La categoría producción científica, las categorías que se mencionan, muy alta, alta, media, se obtienen a través de un índice, se cruzan algunos datos o ¿Sí? por decirle, sí, a simple vista puedo establecer que muy baja, más o menos es de 25.000 documentos hacia abajo, a ojo de buen cubero, ¿no? Pero el índice no sé cómo se lo obtiene, profesor. Vale, en lo posible lo que hicimos como lo que te habíamos comentado, ¿no? En principio revisamos muchos documentos en WorkScience. La categoría de producción científica la sacamos de WorkScience. Cuando ustedes ingresan a WorkScience, ¿ya? Mm, Ustedes ponen país, empiezan a colocar como los filtros, desde qué año a qué año, áreas de conocimiento, si están en el Journal Citation Report, que fueron los que de alguna manera nosotros categorizamos como estructuras de inclusión, ¿ya? Y vemos la cantidad de documentos. Si se dan cuenta, aquí nosotros aplicamos dos leyes. La ley de Price, que es la productividad científica en los últimos 20 años, la ley Lorca, que establece la cantidad de documentos, y la ley SIC, que establece la categoría, obviamente, de productividad y de interés por parte de la nación. ¿Vale? Estas categorías nos permitieron, obviamente, a determinar que entre 1996 y 2019 los países se posicionaban en su productividad científica baja, muy baja, media, muy media, alta, muy alta. ¿Vale? ujú. Esto nos permitió a poder distinguir realmente unos países de otros desde la perspectiva de las citaciones con la ley H, el índice H, y las autocitas. Fue allí donde nosotros determinamos, bueno, la idea es poder establecer un concepto que nos lleve a determinar cuáles son esos autores proliquios o cuáles son esas naciones que realmente son representativas desde la productividad científica. Y determinamos algo que nosotros conocimos o que nosotros colocamos, fíjense, los autores de esta investigación fuimos 4 personas. Uno, que es el doctor Romel González Díaz, que paz descanse el profesor, murió en pandemia, joven, 36 años, y con doctorado en educación, ¿ya? Mi persona, la doctora Kachikatari, que es doctora en ciencias de la salud, y el doctor Juanilo, que está en las áreas de ingeniería. Si se dan cuenta, estamos educación, ingeniería
salud y negocios o economía, que son las áreas más fuertes que están establecidas a nivel de Latinoamérica y el Caribe. En tal sentido, nosotros quisimos ver cómo nuestras áreas se estaban enfocando y determinamos el hecho de decir, bueno, un país no gana citas por autocitas, gana citas porque autores a nivel global están viendo el valor importante que tienen los documentos de cada nación y hacen referencia de ellos en sus artículos. Por eso denominamos a esto citas orgánicas. ¿Vale? Gracias, doctor. Muy amable. De nada. Vamos con Nelson. Nelson, cuéntanos. Muchas gracias, estimado profesor. Un saludo a todos los colegas. Es muy interesante el debate que en este tema, en el hecho de que Bolivia está entre los países que tienen muy baja categoría de producción científica. Bueno, durante los años de experiencia que hemos tenido en esto, mire, en primer lugar, desde lo superestructural, desde el gobierno, los gobiernos generalmente no tienen ningún deseo de poder apoyar la producción científica, a pesar Para que allá podría iba. ayudarles de gran manera en tener mejores gestiones, ¿no? Y a partir de estas investigaciones hacer políticas públicas, políticas de Estado, que serían muy interesantes. Eso es lo primero, ¿no? Porque en Bolivia tenemos, mire, no tenemos un ministerio de ciencia como hay en otros países, tenemos un viceministerio de ciencia y tecnología que está a cargo del Ministerio de Educación y lo dirige, no es por ser discriminador, lo dirige un campesino, una persona que no tiene nada de idea de lo que significa la investigación científica, pero lo hace, ¿por qué? Porque hay que darle un cariz indígena, ancestral a lo que hace el país, porque esa es la tónica política que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, eso es triste, ¿no? Lo mismo sucede en los departamentos, las gobernaciones, lo mismo sucede en las alcaldías, no es parte de sus políticas, ¿no? Ahora, por otro lado, no conozco las experiencias de las otras universidades, pero sí he ido a algunos encuentros en los cuales estaban los encuentros de divulgadores, DeepHIS y otros más, hay un interés, ¿no? Desde la base de muchos investigadores de que se conozca su producción, de que haya la divulgación científica, quieren llegar principalmente a la población, etcétera, ¿no? Pero también hay otra dificultad, ¿no? Es el tema de las gestiones entre rector y rector. Así como se politiza el tema en el gobierno central, aquí en nuestras universidades, por ejemplo en Bolivia, se politiza demasiado la elección del rector, de los decanos, de los directores de carrera, y que entra un rector con una determinada política y entra el otro rector con otra política, entonces ninguno de los dos se entiende. O sea, ni en la propia universidad podemos tener políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos 3, 4 años, antes de que entre el anterior rector en mi universidad, que era el señor no me acuerdo, Oscar Heredia, antes era Waldo Albarracín. Entonces la idea era a fomentar el tema de la investigación científica, pero si usted iba a hablar con los decanos, con los directores de carrera, todo el presupuesto que querían era para construcción. Había que construir el centro. Laboratorios. Sí, ni siquiera laboratorios, sino aulas, ¿no? La construcción era cemento, cemento, cemento y cemento, ¿no? Y ahora hablo con las autoridades, me dicen, no, ya ha pasado la época del cemento y ahora tendremos que invertir, ¿no? En investigación. Pero la inversión en investigación, mire, no supera ni el 1% de todo el presupuesto que se le da a la universidad, ni el 1%, ¿no? De cerca ni 10 millones de bolivianos se da ¿no? a la investigación en sí, ¿no? A ver, las investigaciones es muy interesante en la Universidad de San Andrés y eso que es la puntera, etcétera, ¿no? Cada investigación recibe un presupuesto de más o menos 200,000 bolivianos. Si al cambio anterior sería como unos 20,000, 25,000 dólares, ¿no? Pero hay investigaciones que requieren mucho más presupuesto, necesitan más flexibilidad y a veces eso no permite que los investigadores avancen. O sea, yo creo que estamos realmente en pañales. Por un lado, está mal, ¿no? O sea, no se ha hecho nada.
Pero por el otro lado, para mí es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque están universidades como de Brasil, de México están avanzando, universidades de Estados Unidos están avanzando, los chinos están haciendo una locura porque le han ganado a Estados Unidos en el tema de la cantidad de investigaciones, patentes que están haciendo. Pero para mí es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos ver en el largo plazo qué están haciendo esos países, qué han hecho entre lo bueno, lo malo y lo feo y nosotros aprender de aquello para no estar repitiendo los mismos errores. Yo pienso que desde ese punto de vista es muy importante, ¿no? Y creo que hay que fomentar mucho el tema de la divulgación científica. ¿Por qué? Porque así la población se va a dar cuenta de que la ciencia realmente puede estar a su servicio. La universidad pública en Bolivia, en sus estatutos dice, ¿no? Esta universidad es de servicio al pueblo, porque el pueblo le da el dinero y el pueblo tiene que recibir esos beneficios. Además dice que somos antiimperialistas, ¿no? Somos una universidad revolucionaria, pública, somos una universidad revolucionaria, pública, gratuita, etcétera, todo eso, ¿no? Pero a veces en los hechos no se cumple. Entonces, yo creo que alentar a los colegas de que a partir de este diplomado que estábamos haciendo, ir y hacer eso, llegar a la población, para que la población realmente se movilice, para que en las escuelas, los colegios, en primaria, secundaria, se den cuenta de que hay un gran potencial de investigación, de que podemos hacer muchas cosas para solucionar nuestros problemas y que la universidad podría ser el gran eje, ¿no?, de conocimiento para hacer eso, ¿no? Esa sería mi reflexión, estimado profesor. Nelson, hay ciertas situaciones que se están generando de forma de dilema, ¿no? Porque cuando nosotros elegimos o cuando a nivel nacional el Ejecutivo Nacional elige a los ministros, viceministros, según la postulación, ¿no? De alguna manera se elige por competencia. ¿Ya? Y este tipo de situaciones es lo que nos refleja a nosotros muchas veces, porque estos niveles están muy bajos en ciertos países de América Latina y el Caribe. Te voy a hablar no de Bolivia, sino de México. Por ejemplo, en México se eliminó la Organización de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llama CONICET, perdón, se eliminó. Y ahora están mediando a través de una dirección general, porque se supone que la nueva presidente de ese país es doctora y estaba metida en la organización anterior que estaba avalada por un ministerio, ¿no? Y se han presentado ciertas situaciones con respecto a ello. Cada vez más se mide la productividad de los académicos y de los docentes en las universidades. Pero el dilema se presenta en el hecho de que, si imagínate, a nivel de ministerio no tengo un incentivo o una motivación a poder generar o mejorar estos números, a mí me da igual, el dinero se va a estar filtrando en otras cosas. Se supone que el PI, el Producto Interno Bruto, debe de tener sobre el 3% de ello para ciencia, tecnología e innovación. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a reflexionar desde la academia? Que cada vez los gobernantes nos quieren de alguna manera más idiotas, más brutos, más neófitos, para que de alguna forma la gestión de toma de decisiones se vea sencilla y simple desde las aristas políticas. ¿Vale? Muy bien, gracias Nelson. Voy con Marcelo y luego Miriam. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, escuchando las participaciones de mis colegas, yo coincido con varias de ellas, ¿no? De que Bolivia está en una etapa de fortalecimiento académico y de ciencia. Yo voy a hablar de la Universidad Autónoma de Oriente está afuera, ¿no? Y veo los cambios. No todos los cambios, existe cambios que están yendo para mejorar.
no nos olvidemos que Bolivia, al igual que otros países, están pasando por una etapa económica muy mala, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, debido a las guerras, debido a la pospandemia y todos los factores que inciden. Y eso también afecta al presupuesto de las universidades y también de las instituciones o también de los medios de comunicación. Para hacer periodismo científico o periodismo especializado de investigación, tiene que haber tiempo y recursos. No Muy nos bien, olvidemos que los periodistas científicos y de investigación tienen que elaborar, procesar, digerir, analizar, reflexionar y hacer un test del artículo o de la nota que van a publicar. Y eso conlleva bastante tiempo, ¿no? No es igual al periodismo cotidiano, que uno tiene que cumplir un cupo de 5 o 6 notas diarias para poder escribir para el periódico o para un medio de comunicación radial o televisivo. El periodismo científico, al igual que el periodismo de investigación, necesita recursos, ¿no? Lamentablemente eso es algo que limita mucho. De un tiempo a esta parte he notado que en Bolivia estamos incursionando a este nuevo tren de lo científico, de lo académico, ¿no? Y es un tren que está avanzando, es un proceso. Es un proceso que ya hemos iniciado, al igual que la UAB, otras universidades del sistema universitario están invirtiendo en tiempo y en capacitación de personas que puedan hacer ese rol de eh, cientistas, ¿no? De personas que con un criterio ya más especializado pueden publicar artículos que reflejen una realidad que muestra a los países en lo que estamos viviendo, ¿no? Claro ejemplo, Bolivia, al ser rica en recursos naturales, al ser rica en materia prima, tiene mucho que ofrecer, ¿no? El lugar donde vivo yo es amazónica fundamentalmente, es la muy región bien. amazónica de Bolivia, ¿no? Al igual que Pando. Y esta región es afectada por muchos factores. Actualmente, estamos sufriendo el tema de las quemas forestales. En las ciudades de aquí del Beni se han suspendido los vuelos aéreos por la humareda. Si Chu, salimos ahorita a la calle durante todo el día, el sol se ve rojo por el efecto del humo. Está ya, afectando a las personas que vivimos en esta región del país por el tema de conjuntivitis, de problemas respiratorios, porque es muy latente el tema del humo, ¿no? Y eso hace que nosotros, desde esta vivencia que tenemos que hacer una reflexión y hacer notar de que estamos pasando por una crisis ambiental, el efecto invernadero y el tema los de riesgos los sistémicos. chaqueos y los incendios forestales que existen tienen Cambio que acabar, climático. ¿no? El cambio climático que es fundamental, ¿no? Es algo que incide todo el año, ¿no? Si no hay inundación, hay sequía. Si no hay sequía, hay quemas. Si no hay quemas, hay erosión. O sea, hay varios factores que es todo el año, ¿no? Y estamos en ese proceso, en un proceso que tenemos que especializarnos para poder hacer un trabajo responsable. No olvidemos que el periodismo científico es ante todo responsabilidad. Tenemos Eso, que muy tener bien. tenemos un compromiso primero con la sociedad y con la humanidad de escribir algo con respaldo científico para poder orientar a las generaciones que vienen y también a las personas que nos van a leer o nos van a escuchar o nos van a ver a través de los medios de comunicación. Muy bien. Eso, Interesante, interesante la información. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, entre otros aspectos que se están generando, que lo tuvimos conversando en las clases anteriores, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo la mano humana está generando ciertos estragos a la explotación de los recursos. ¿Por qué? Porque me imagino que
todo no es culpa del cambio climático. Las bajas temperaturas también pueden estar provocados, ¿ya? Y allí es donde realmente las instituciones de alguna manera tienen que intervenir con el proceso de comunicación. Y es lastimoso, porque eso no lo van a establecer ahora. Lo más seguro salga después de un proceso de investigación. Muy amable. Vamos con Miriam y luego Evelyn. Gracias, buenas noches, colegas, buenas noches, profesor. Sí, sobre el tema, yo tengo un comentario que si bien se ven todos estos problemas, sin embargo, hasta hace, no sé cuántos años, la verdad he perdido la cuenta, no sé, creo que son 3 o 4 años, se destinó a la investigación, sobre todo recursos de nuestra venta de gas, ¿no? Que le decimos el IDH, ¿no? Muy El bien. impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, y estaba destinado justamente al tema de investigación. Y yo recuerdo que sí se han hecho investigaciones, es más, hay varias publicaciones en tema de libros, diríamos, recopilando todas esas investigaciones que se han realizado con esos recursos, ¿no? Creo que las carreras o los institutos tenían que postular esos recursos postulando los temas a investigar. Entonces, creo que ha habido una buena producción de investigación, una buena producción científica en estos años. No, yo ya no sé si estos 2, 3 años todavía sigue funcionando, porque ya no tenemos dinero, ¿no? Por la venta de nuestro gas, ya no tenemos esos recursos, pero cuando sí había, sí se han hecho. Ahora, mi duda es, y eso, por ejemplo, el año pasado ha habido un congreso sobre cambio climático y yo he visto, no sé, creo que lo que mencionaban que eran más de 100 investigaciones que se habían presentado y entonces eran paralelas las presentaciones de las investigaciones. Ahora, claro, ya analizando con lo que usted nos ha mencionado, no sé si en la anterior clase o de donde este tema de las publicaciones, ¿no es cierto? Donde donde se han realizado y si se han realizado en realidad estas publicaciones en estas revistas y si cumplen todos estos estándares que usted mencionaba, ¿no? Claro, en eso yo no había reparado antes, ahora sí, pensando en eso, digo, bueno, entonces, si no publicas y bajo estos estándares, en realidad estas investigaciones no sirven. En realidad no sirven para citarlas, para mostrar, para decir, bueno, esto se está haciendo o se ha hecho y puede ser replicado en otro lugar, no sé. Entonces yo creo que hay que investigar un poco más esto que está pasando. Bueno, ese era un tema, ¿no? El otro es que si bien hay investigaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gobierno debería tomarlas para apoyar sus políticas públicas, para tomar decisiones, yo recuerdo un tema muy polémico, ha sido, se iba a construir una hidroeléctrica justamente en un parque natural, ¿no? Y se iba a destruir la biodiversidad y también se iba a afectar a comunidades indígenas que viven dentro de ese territorio, de esa área protegida. Y cuando hubieron varias investigaciones justamente de la Universidad Mayor de San Andrés, que está en La Paz, que mencionaban que ese proyecto no no iba a dar ni siquiera réditos económicos, ¿no? Que más bien iba a destruir un impacto ambiental. Entonces, se le decía eso al gobierno y el gobierno decía, bueno, nosotros no hemos pedido ese tipo de investigaciones. Entonces, cuando nosotros que pidamos esas investigaciones, o sea, querramos, vamos a pedir que se investigue, pero, o sea, dando a entender de que en realidad para ellos esa investigación no servía, porque ellos no lo han pedido, ¿no? Y es eso lo que pasa y justo, y bueno, y el otro tema es que, por ejemplo, la universidad, no sé si es a inicios de este año o a finales del año pasado, hubo una denuncia de que en uno de los barrios de La Paz, donde yo vivo, decían que el agua tenía mala calidad. Entonces, justo la universidad hizo un estudio
y resultó que sí, que realmente esa agua estaba muy contaminada con heces fecales o bueno, con ese el helicobacter, no sé. Y claro, uno se pregunta, bueno, todo ese barrio debería estar, pues, no, enfermo, con diarreas, no sé, pero no se ha presentado eso en realidad, ¿no? Pero esa investigación de la universidad salió y entonces hubo muchos cuestionamientos, ¿no? A ese estudio. Claro, y yo la verdad no sé si se ha publicado en alguna revista, ha sido sometida a esta Comité de análisis de ética. pares. No, sí, entonces, y ahora sí diremos, claro, yo también tenía esa duda de, bueno, tan rápido han estudiado y tan rápido han salido, y entonces, ¿y por qué la gente de ese barrio no está enferma? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que ahora hablando y lo que estamos avanzando, pone a analizar más a profundidad, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Porque yo, por ejemplo, he empezado a hacer mi reportaje de diplomado es sobre la recuperación de la población de tortugas de río, pero son 30 años que están en el mismo proceso y la población sigue, o sea, siguen los 30 años, se sigue haciendo el mismo trabajo de recuperar a los huevos y hacer nacer a las tortuguitas y luego lanzarlas al río, pero no se ha solucionado el problema, ¿no? Porque el problema está en que la población indígena sigue usando esos huevos para comerlos, para consumirlos, pero también para tener un ingreso económico. Entonces, son 30 años que están en ese proceso y la situación no ha cambiado. Entonces ahí ya yo me cuestiono que si realmente ese proyecto que tiene un aval científico, porque ha sido respaldado, digamos, por un estudio de que están haciendo bien las cosas, solo que se recomendaba introducir algunos elementos, pero entonces yo ya tenía ese cuestionamiento, ¿no? Y entonces ahora viendo ese paper realmente dónde ha quedado, si se ha quedado desactualizado y todo eso ya. Bueno, tengo varios elementos como para poder repensar mi proyecto de reportaje, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar sobre el tema y sobre la materia que estamos Muy llevando. amable, Gracias. Miriam. Fíjate que me alegra saber que el hecho no solo se haya quedado en una participación de clase, ¿no? Que generó cierto debate de pro y contra, de discrepancia o de generar ciertos aspectos sobre el oficio del periodista como tal, y más ahora en el oficio del periodista científico responsable, que era a lo que yo apuntaba, ¿no? O sea, no solo el hecho, esos son siquiera son acciones mínimas que un periodista científico responsable debe adoptar al momento de generar cierta investigación y postar cualquier nota de prensa o producto de periodismo. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú comentabas, cuando empiezas a adquirir la cultura investigativa, estos debates, te das cuenta que más adelante alguien te puede refutar tu nota de prensa o tu trabajo y que pudiste tener, no sé, un semestre completo haciendo el trabajo, pero mañana me sale otra persona con una novedad científica actualizada y mayor a lo referente que tú tienes. Es lastimoso, pero te vas a quedar desfasada en el proceso. Y si esa investigación no tiene o no cumple los parámetros mínimos de publicación, lastimosamente no va a aparecer en estos números. Yo me alegro mucho, Miriam, que hayas hecho el comentario, porque esto reafirma realmente el hecho que el estudio en el oficio no es algo sencillo para ustedes, y menos cuando de alguna manera carecemos de otros aspectos o de eso que yo les decía, señores, evitemos tener gringolas en nuestra cara. ¿Por qué? Porque no, nos evita mirar completamente en el espacio donde nosotros estamos destinando bienes y servicios. Y desde el punto de vista ético,
visibilizamos estos aspectos y ese trabajo que tú vas a hacer, yo lo haría desde una perspectiva un poco más desde los dilemas éticos, porque tú ahí me comentabas que, por ejemplo, el proceso de todo lo que tiene que ver el ritual de las tortugas en esta zona se veía afectado por el consumo de los habitantes aborígenes y sobre todo de la comercialización. Por lo tanto, esta ciudadanía de alguna manera está apostando a la pérdida de la biodiversidad, uno de los recursos más importantes que puede tener la nación para poder combatir los riesgos globales. Entonces, revisa esos 20 años de ejercicios que se están dando y genera un documento que apunte a los dilemas éticos establecidos en los procesos que se están dando allí. Te aseguro que vas a tener un buen documento y un buen tema de presentación, porque vas a poner a la gente que te escuche y te lea a pensar. ¿Vale? Voy con Evelyn. Buenas noches, profesor, y a todos mis Sí, compañeros. Bueno, simplemente agregar a todo lo que ya habían mencionado. Primero, iniciando desde el punto de vista de la academia, eh, me, em, me sorprendió mucho escuchar de actividades que la Universidad Mayor de San Andrés ha realizado anteriormente, como el Congreso de Crisis Climática, el estudio del agua, porque afortunadamente pude estar de cerca mientras se desarrollaban esos estudios, mientras se desarrollaba este congreso. Y tengo que decirlo, esas gestiones se dieron gracias al apoyo de la entonces vicerrectora de la universidad, que es la doctora María Eugenia García Moreno, actual rectora de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Por qué rescato su aporte? Porque eh, tiene una mirada muy académica. eh, si bien las universidades públicas en Bolivia están muy politizadas, la visión que tiene la doctora García es muy académica y eso en base a su experiencia. em, por mencionar, se ha formado en el exterior, su doctorado en hidroquímica lo hizo en la Universidad de Lund, de Lund en Suecia, ha podido colaborar en investigaciones a nivel, bueno, en el continente africano, a nivel Latinoamérica, en Europa. Entonces, tiene una amplia visión de cómo está el campo de la investigación en otros países, cómo se lleva la investigación en otros continentes. Y al traer todo ese conocimiento, todas esas redes de contacto también, porque eso ayuda demasiado a impulsar la investigación, ha por podido supuesto. desarrollar estos temas que son de urgencia en Bolivia, pero que no son atendidos por el Estado, por las distintas instancias que deberían, de hecho, impulsar esto. Entonces, me parece reconfortante saber que el Congreso de Crisis Climática se ha hecho eco en el país, porque el gestionar eso ha sido un poco complicado por cuestiones políticas dentro de la misma universidad, pero se ha llevado a cabo. Lo mismo el estudio del agua, que ha tenido un conflicto también, que si la academia a través del Instituto de Investigaciones Químicas decía, el agua está contaminada, que tiene bacteria Escherichia coli, que está dañando el sistema eh, gastrointestinal, por decirlo, de la población. Enseguida, la empresa de gestión de la empresa de saneamiento básico
del agua. En ese momento no me acuerdo, no recuerdo bien quién estaba a cargo de esa instancia, pero quitaba esa validez o esa voz de la academia de darle rigor. Es como que no, la voz de la academia no cuenta, nuestro estudio es el válido. Y si nosotros decimos que el agua está limpia, que no está contaminada, es porque no está. Pero el estudio de la universidad había revelado que no había buen mantenimiento de las redes de distribución del agua, lo que estaba generando contaminación del agua y estaba dañando la salud de la población. Ahora bien, si bien la misma población de esos sectores que estaban afectados no han presentado síntomas fuertes, por decirlo, de afectación a la salud pública, es un tema también de análisis científico, porque en una ocasión la señora rectora me comentaba que había viajado a un país, no me acuerdo, del Oriente, pero en esa ocasión le había mencionado, en Bolivia ustedes tienen en el altiplano niveles de cianuro alarmantes, pero están normales, no tienen afectaciones a a la salud. Pero en nuestro país, con los mismos niveles de cianuro, la población está enferma, está mal. ¿Por qué? Preguntaba. Y ese rato no supo cómo responder. ¿Por qué? Porque no hay personas que estén estudiando eso. No hemos comparado del por qué el mismo nivel de cianuro en tal lugar y en este lugar no tiene la misma afectación, ¿no? Entonces, son temas que gracias a las redes de contacto que se pueden lograr a nivel internacional, se pueden visibilizar, analizar, cooperar con otras instancias y otras instituciones y así ayudar a impulsar el desarrollo de ambas naciones, por decirlo. Pero creo que falta eso, el impulsar, el formar redes de contacto, dejarnos de cerrar que esta es solo mi universidad, esta es solo mi actividad y abrirse más bien, hacer estudios a nivel nacional, ¿por qué no? Unirse entre todas las universidades del sistema boliviano y decir, estudiaremos esta problemática, analizaremos, compararemos, haremos contraste. Bueno, son muchas cuestiones y una última cuestión que quiero agregar para no alargarme es, eh, otra vez voy a mencionar a la doctora García, es que Claro, si bien hay índices que dicen el nivel de investigación en Bolivia es bajo, es porque si bien hay investigaciones que se realizan coyunturales, por decirlo, no se publican. Y dice la doctora, quien no está en las redes de investigación o no tiene su huella digital, por decirlo, en Google Scholar, por ejemplo, o no está presente en Scopus, no existe. Es como tener un DNI o una cédula de identidad. Entonces, las gestiones que ha llevado desde la anterior gestión es que ha empezado a capacitar junto al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social, que también es parte de la organización de este diplomado, en cómo crear tu huella digital, cómo estar presente en Google Scholar. Entonces, me parece un salto muy importante que es alfabetizar a los investigadores y muy bien. decirles, tienen que estar aquí porque esto nos ayuda a impulsar nuestras redes de contacto para que nos citen fuera, para que investigadores quieran colaborar con nosotros, con nuestra universidad, quieran venir a hacer investigación en nuestro país. Y eso también nos va a ayudar en el lado del financiamiento para poder fomentar la investigación. Y bueno, eso ya se va a las redes de contacto, como lo mencionaba. Simplemente eso, muchísimas gracias por darme este espacio. Evelyn, muy buena participación de tu parte.
Apoyo lo comentado por tu rectora porque uno de los factores que vamos a ver más adelante está enfocado a recursos humanos, ¿vale? O talento humano dentro de la organización, redes de cooperación, el hecho de establecer de alguna manera vínculos a través de convenios marcos y específicos que nos ayuden de alguna manera a generar contacto directo con académicos que estudien los mismos fenómenos que nosotros y que podamos de alguna manera generar productividad científica. Hay cierto temor de los académicos a nivel de Latinoamérica y el Caribe que realizan sus trabajos, los publican en revistas de muy baja calidad para simplemente decir que publicaron. Pero es evidente lo que tú comentas, que si no, tú no tienes una identidad y la identidad se basa en un ORCID, se basa en un Google Scholar, se basa en un ResearchGate, se basa en tu ID en Scopus o World Science, realmente no vas a establecer impacto significativo desde donde tú estás destinando tus bienes y servicios, desde cualquier nación. Y eso no solo pasa en Bolivia, pasa en todos los países de América Latina, ¿vale? Vamos con Humberto y luego Violeta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo quiero comentar una experiencia que viví hace unos 5 días atrás. Tuve la oportunidad de conocer acá en Bolivia, en el Beni, conocer a una pareja de biólogos, conversando y hablándole sobre este diplomado que estoy haciendo, y le comento de que estaba haciendo el diplomado. Y ellos me dicen, nosotros escribimos paper, tenemos más de 50 papers que hablan del medio ambiente, pero, y que están publicados, tienen DOI. Y yo le digo, ¿y por qué la población no lo conoce? Eh, pero nosotros lo subimos, tenemos una revista científica que lo publica y ahí estamos. Entonces, eso me dio a mí para analizar la situación por la que estamos pasando y la que hemos pasado en años anteriores. Existe lo que decían los compañeros, los colegas, de que falta de interés de la población, de nuestras autoridades y sobre todo de la parte académica, que son las universidades, de poder hacer ciencia, de poder publicar ciencia. Tuve la oportunidad de poder, y le cuento esto, yo soy de la primera promoción de la Universidad Autónoma del Beni José Valdivian de Comunicación Social. Se abrió la carrera de Comunicación Social y después de aproximadamente 8 años, 10 años, se abre el primer diplomado para Comunicación Social. Se tuvo que hacer fuerza para que se abran diplomados dentro del área de comunicación social. Entonces, la falta de voluntad que había dentro de las autoridades universitarias hacía de que comunicadores sociales, periodistas, activos, no puedan seguir teniendo mayor conocimiento, porque más antes era muy complicado, muy difícil poder hacer cursos a distancia, no habían acá en nuestro medio los recursos necesarios como el Internet de alta velocidad para hacer los cursos que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ahí también veo la falta de interés de nosotros como periodistas. Ahora hablo como periodista de la calle, periodista que está siempre buscando la información. La falta de interés de buscar soluciones a esas necesidades que se habla a diario con la ciudadanía. Y digo la falta de solución a través de estos estudios que hacen científicos sobre un tema específico. ¿Qué ejemplo sobre lo que pasó en Santa Cruz? Estaban hablando sobre la construcción de una carretera que pasaba por un sector que le da agua a la ciudad de Santa Cruz. Y hay estudios que demuestran que al dañar ese ecosistema, pues frega el agua que
lleva a la ciudad de Santa Cruz. Pero nosotros como periodistas, en ninguna forma dimos a conocer que sí había estudios científicos que demostraba esa situación. Entonces, la falta de interés de nosotros los periodistas de poder informar, de poder dar a conocer los estudios científicos que hacen personas y que a ellos no les interesa muchas veces, al escuchar a estos biólogos que cuando tuve la oportunidad, no le interesa que la población conozca, le interesa que sus pares lo conozcan, que son los que leen las revistas donde ellos publican y a ellos les interesa, pero no les interesa la sociedad. Y ahí va esa reflexión que yo hice, que también falta interés de nosotros como periodistas de poder ir más allá de lo cotidiano, de poder buscar algo que realmente dé solución, oriente a la ciudadanía para que pueda solicitar a través de las autoridades competentes una solución definitiva y no seguir con el mismo problema. Eso quería aportar, querido doctor. Humberto, muy interesante tu participación y eso lo vivimos a cada rato. Mira, los académicos que me nombraste tienen 50 productos publicados, posiblemente en áreas muy interesantes de la investigación. Posiblemente no se le han dado la difusión científica que se merecen, ¿ya? Debe estar inmerso en este tipo de números. Posiblemente también el sistema no les interese esa área. Y muchas veces eso queda en las redes de contacto de los académicos, la difusión dentro de la universidad, entre otros aspectos. Hay una carencia de comunicación, difusión de la ciencia, porque el sistema muchas veces es muy cruel. No les interesa, no les gusta, no es parte de su compromiso porque sabe que al presentarse un avance científico, un documento científico, evidencia cierta problemática y apunta de alguna manera a la contribución de una brecha de investigación que cada vez se hace más amplia en tal sentido. ¿Vale? Le voy a dar la palabra a Violeta, ¿vale? Porque me gustaría explicarles algo sobre lo que va la evaluación de esta asignatura. Apenas hoy me hicieron llegar la lista de cómo está la tabla de evaluación y me gustaría explicárselas a ustedes para que aprovechemos estos debates, ¿ya? Yo tenía pensado hacer solo una evaluación, pero el contenido me obliga a hacer 2 evaluaciones según lo emitido por la plataforma. Así que, Violeta, cuéntanos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, en realidad quería hacer una especie de autoanálisis. Hay algunas cifras que me llaman mucho la atención y que creo que es importante empezar a debatirlas, porque en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón ha lanzado algunos datos que, en mi opinión, llaman a respondernos por qué reportamos muy bajos niveles de investigación. Y es que el 58% de los estudiantes que se titulan opta por el diplomado o el PETAC. Es decir, se salta la modalidad de tesis para apostar a un diplomado o a un PETAC y así titularse. Uno de los datos que más me llama la atención es de que eso se da, ese dato corresponde al periodo 2018-2022. Una de las facultades que más me suena mucho el dato es precisamente la Facultad de Ciencias y Tecnología. En esta facultad, de 1.314 titulados en 2022, el 57% optado por el diplomado. Y acaba el dato duro. El 1.1% optó por la tesis de grado. Ahora, si nos vamos más a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas, en los últimos 9 años, reporta algo de este estudio, que no se han reportado tesis. Mira, es una universidad pública, es una universidad que ha introducido la modalidad de graduación por diplomado porque ha reportado un problema.
la mayor parte de los chicos que concluye la carrera no termina de graduarse, no llega a la graduación por diferentes problemas. Muchos de ellos dicen que esto obedece al tiempo y al costo. Y es claro que sí. A nivel pregrado, las licenciaturas se han convertido en la semilla, en los semilleros de la investigación. Para mí, parte del problema radical y que está fomentado por la misma universidad radica a este nivel. Y si a eso le sumamos información respecto a que muy pocos docentes están especializados en investigación y debido a que es muy poca especialización la que tienen, las clases, las guías para llevar a cabo buenos procesos de investigación se hacen tormentosos. Entonces, por ahí también hay un tema delicado de autoformación. Ese es el nivel pregrado que definitivamente nos da información muy importante. El otro lado, la otra línea de análisis, tiene que ser que a nivel posgrado tampoco tenemos una oferta que está, digamos, focalizada en promover la investigación científica. Y a esto se suma de que la oferta de doctorados en Bolivia es muy poca. He encontrado, sin decir la universidad, claro, doctorados que se están ofertando en 3 años de estudio. Cuando en un promedio de lo que de todas las ofertas que yo me encontré en el exterior, esto suele oscilar entre 4 y 5 años. Muy bien. Entonces, 4 es lo mínimo y 5 es lo que usualmente demora un doctorado. Entonces, la especialización, si he estado buscando este último tiempo, estoy muy interesada en un doctorado, y me cuesta mucho encontrarlo con esa calidad. Reviso toda la oferta académica respecto a perfiles de docentes y no tengo mucha oferta. Entonces, no solamente pasa, y por esto he lanzado estos datos, por una crítica al gobierno de turno o a la baja inversión. Las universidades tienen mucho que ver. No todas, claro está. Pero este último tiempo hemos visto una sobreoferta de algún tipo de programas que ayudan a los chicos a salir más rápido, o que nos ofrecen cursos express, o que nos facilitan las modalidades de titulación, ya sea en pregrado o posgrado. Entonces, se está convirtiendo en un mercado académico, pero sin academia. Entonces, cuando usted pregunta, ¿y qué estaría pasando por ahí en Bolivia? Es una suma de muchos problemas. Pasa por ser político, pasa porque, es verdad, no hay interés en investigación, pero también pasa porque las universidades, no todas, no están haciendo sus mejores esfuerzos para superar esta crisis que, sin lugar a dudas, es académica, ¿no? Eso era todo. Gracias. Violeta, muy interesante tu participación. Yo creo que ya tienes el tema idóneo para trabajar tu trabajo final, ¿vale? Sería interesante poder leer tu trabajo y escucharte en el discurso que tienes para defenderlo. Vale, voy a comentarles un poco del material que tengo según oficio enviado por la universidad, ¿ya? Y en tal sentido, ellos me piden 2 actividades de evaluación, ¿vale? Actividad, tarea, ¿vale? Si se dan cuenta, prácticamente son 4 actividades que tengo que evaluar, pero en tal sentido yo he revisado, yo llevo aparte, ¿no? Llevo una lista de las personas que participan, como habíamos comentado el primer día de clase. La idea es Doctor, que... perdón, doctor, no está proyectándonos lo que la otra diapositiva sigue con los resultados de la investigación. Sí.
Ya, voy de nuevo, voy de nuevo. ¿Se ve allí ahora? Lo mismo parece, doctor. No, Sigue Ya, los resultados. denme un segundo porque posiblemente me metí. Aquí tengo que quitar esta, tengo que quitar esta. Vale, ahora sí. Vale. Muy bien. Listo, ahora sí, ¿cierto? Ahora Sí, sí. ahora sí. Muy bien. La universidad me envía esta planilla donde debo de tener actividad, tarea y un margen total, ¿vale? Yo tenía pensado hacer la actividad de participación, ¿ya? Y en rigor manejar ciertos aspectos de participación, como hemos estado apostando la primera semana y lo que va de esta semana, ¿no? Pero voy a tener que evaluarlo. Por lo tanto, para el miércoles voy a generar un debate, ¿ya? Porque esto me interesa muchísimo que ustedes puedan comprender un poco, no solo los aspectos éticos, sino en el rubro donde ustedes piensan incursionar o están incursionando, que es el periodismo científico responsable, ¿vale? Por eso mi clase el día de hoy, mi clase apunta a cultura investigativa y productividad científica, uno de los factores que prioriza el hecho de que ustedes comuniquen ciencia, que difundan ciencia y que opinen sobre la ciencia. Pero me ha quedado claro que existe cierta importancia sobre el tema porque genera dilemas que están incrustados en el sistema, en la persona, en el carácter, en el oficio, entre otros aspectos que se están generando hoy en día. ¿Vale? Así que mi mejor recomendación para ustedes para el día miércoles es que participen aquellos colegas que no han levantado la mano, que no han podido generar una opinión en la participación, porque estas actividades son las que estoy generando de alguna manera en clase. Estos debates se generan en clase. Tengo solo una tarea que está enfocada en el trabajo, ¿vale? Está la tarea, la actividad de ustedes de participación en el discurso que van a defender y la tarea está compuesta, ¿vale? Por ese informe que me van a entregar de artículo o de artículo de prensa o posible artículo de prensa, ¿vale? Ese artículo de prensa se debe de defender, por lo tanto, aquí tengo las dos actividades a evaluar. Entonces, tenía una actividad que la estaba evaluando, que era su participación, pero la universidad me exige que tenga que tener una tarea igual, ¿vale? Así que la tarea va a ser el debate del próximo miércoles. Yo voy a dar una pregunta allí y lo vamos a llevar a el trabajo. Yo entré al Classroom, ya ustedes ingresan al Classroom y ahí está todo el material. Hay 3 libros, ¿vale? Y un artículo científico mío que habla de liderazgo ético frente a la diversidad cultural en organizaciones con régimen disciplinario. Este artículo está aquí. De allí voy a sacar las preguntas del debate, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito en lo posible que ustedes aprendan de alguna manera cuáles son los efectos desde las perspectivas éticas, porque el trabajo que vamos a conversar el viernes a finales de clase estaría compuesto en este material que les pongo aquí, la utilización de las prácticas éticas en el periodismo. Se supone que a partir de allí ustedes ya estarían preparados a escribir un artículo sin generar sesgo, juicios de valor y mucho menos coincidencia semántica y plagio. ¿Vale? Así que eso
con respecto a las evaluaciones. Ahí estaba Zulma ya consultándome. El material de la actividad, de la tarea de evaluación, se encuentra aquí. Dice guía de trabajo final. Descárguenlo y ahí está toda la pauta. ¿Cómo los voy a evaluar? Los voy a evaluar con esta rúbrica que está aquí. Descarguen la rúbrica y ahí revisan la información. ¿Vale? Ahora, lo que voy es a dividir por fechas para la próxima, porque esta clase nosotros la terminamos el viernes 6. Y yo voy a empezar a evaluar el 9, el 11 y el 13 nosotros culminamos, pero el 13 yo tengo que dar una conferencia un poco más abierta. ¿Vale? Entonces, el miércoles podríamos definir esto, pero ustedes ya deberían de tener preparado el material de su trabajo, una mitad, porque fíjense, son 32, ¿vale? Cada equipo va a tener 10 minutos o cada persona, equipo, porque aquí están organizados por equipo y de manera individual, ¿vale? Va a tener 10 minutos para discutir o defender su artículo de opinión, ¿vale? Y esta actividad la voy a dividir entre el lunes y miércoles. ¿Muy bien? Preguntas, dudas, consulta. Doctor, mi pregunta en el chat era justamente si vamos a trabajar en grupo, como usted nos dijo inicialmente, o cuál va a ser la particularidad del tipo de trabajo que vamos a desarrollar. De hecho, yo he visto lo de la guía del trabajo final y todo eso, pero que me gustaría saber cuál es la definición que se va a hacer, si es en grupo o es individual. Vale, yo lo había puesto en equipos de trabajo, pero muchos querían trabajar de manera individual, ¿vale? Por eso el primer día de clase dije, aquellos que quieran trabajar en equipos, lo hacen en equipos, aquellos que lo quieran trabajar de manera individual, lo hacen de manera individual, ¿vale? Zulma, muy bien. Sí, doctor, está bien. Gracias. Vale, vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Voy a tener lo que podemos hacer el miércoles, perdón, luego de la clase, es organizar a aquellas personas que van por equipo y aquellas personas que van por individual, ¿vale? Y ya les doy la fecha de su presentación. Si presentan el lunes de la próxima semana o el miércoles de la próxima semana. Muy bien. Perfecto. Vale, perfecto. Vale, chicos, ¿alguna otra consulta o duda? Aprovechemos estos últimos minutos que nos queda de clase. ¿Ninguna? Perfecto, vale. Agradecidos nuevamente con ustedes. La verdad que la clase se vuelve amena cuando existe mucha participación. Yo sé que el tema a ustedes les gusta, les apasiona y por supuesto, obviamente hay un sentido de preocupación por estas noticias que aparecen, ¿vale? Así que nos vemos el día miércoles, avanzamos con la actividad y nos preparamos para el proceso de evaluación. Que tengan excelente noche, cuídense. Chao, chao. Gracias, Gracias, totales. hasta el miércoles. Gracias, doc. Chao, Nos que estén muy vemos. bien, Gracias, hasta cuídense. luego. Chao.